Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Ahí donde me escuchan, donde se conecten, buenas tardes, buenas tardes. Espero que todo ande bien por ahí. Espero que las bendiciones del Dios que nuestros padres nos hablaron, el Dios de nuestros padres, les esté dando muchas más bendiciones ahí donde estén. Aquí estamos esperando compartir una palabra, compartir un mensaje, esperando que se vayan conectando, esperando que se vayan conectando. Esperanza, ahí veo Esperanza, bienvenida, ¿cómo estás? Ahí saludo desde aquí hasta allá, allá en El Salvador está Esperanza. Dios les bendiga, desde muchachos nos conocimos, aquí estamos esperando. Me tardé un poco, se me hizo un poco tarde, pero siempre haciendo, no haciendo nada que no nos convenga, nada que no tenga nada que ver con los caminos del Señor. Gracias a Dios, ocupados en los caminos del Señor, y aquí estamos saludándoles. Vamos a esperar ahí que se conecten otros dos más, otros tres más, y si está en su corazón compartir este video, compártalo, y ese es el objetivo, ¿verdad? Que no me conozcan a mí, que conozcan a lo que vamos a compartirles, que sepan lo que les vamos a compartir. Ahí creo que está hermana Eva, si no estoy mal. Dios les bendiga a cada uno que se están conectando. Estamos saludándonos, nos estamos alistando también para nuestro servicio, para nuestro culto, alistando nuestros corazones. Pero antes, compartirles también una palabra, un mensaje para cuando llegue el momento del culto, con más gozo, con más alegría, ¿verdad? Estamos a 2 horas promedio de poder estar en nuestro culto. Dios les bendiga, hermana Eva, ahí donde se encuentra. El Señor le siga bendiciendo. Espero en el Señor que esté bien. Y aquí estamos esperando compartirles un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, un mensaje de gozo, un mensaje que trae vida, un mensaje que trae una esperanza en nuestro Dios, una esperanza en nuestro Señor. Amén. Amén, hermana Esperanza, hermana Eva, ¿cómo está por ahí? ¿Cómo le ha ido? Saludos a la familia, saludos a Esperanza, también saludos a tu familia ahí, esperando en el Señor que cada uno de ustedes estén bien, ¿verdad? Y estemos fortalecidos en el Señor. Hermana Eva, estamos esperando el culto ya a 2 horas para conectarnos. Amén. Vamos hermana Eva, no sé, y ahí quien esté conectado, si me ayudan a orar, vamos a orar para dar inicio a esta enseñanza, pues el tiempo apremia, ¿verdad? El tiempo no es de nosotros. Gracias, y el Señor les bendiga a ustedes porque han dispuesto, el Señor ha tocado sus corazones para poder estar aquí y compartir. Comparta, si está en su corazón, comparta y gócese y tome esta palabra de parte del Señor. Amén. Vamos ahora, decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por bendecirnos con este día, por darnos fuerza, por mostrar tu amor con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros miembros, de nuestras familias. Señor, también sabemos que dependemos totalmente de ti, y la gloria y la honra sea siempre para ti. Pero como humanos, Señor, también flaqueamos, también, Señor, sufrimos. Y te damos, Señor Todopoderoso, primeramente a ti la honra y la gloria, pero también reconociendo que tuya es la fuerza, tu amor y tu misericordia nos tienen en pie. Fortalece a aquellos que están quebrantados de salud, sánalos. Aquellos que están quebrantados de corazón, Señor, conténtalos. Aquellos, Padre, que están cansados físicamente, seas tú fortaleciéndolos. Aquellos que están angustiados, aquellos que están desesperados, seas tú trayendo paz sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús compartiremos tu palabra. Seas tú, Señor, enseñándonos, y seas tú, Señor, ministrando tu palabra en nuestros corazones y así ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Esteban, Dios le bendiga ahí donde está. Gracias, ya estamos listos ya a 2 horas para conectarnos. Vamos a estar tocando, vamos a abrir la Biblia en San Mateo capítulo 7. Ahí si lo tiene listo, cuando ustedes ven al hermano Alirio conectado, es porque vamos a compartir una palabra de poder, una palabra, ¿verdad?, de nuestro Señor.
porque déjame los comparto, y hermana Eva me conoce, hermano Esteban y mis amigos también y mis hermanos. No somos muy buenos para esto, pero como este es un mandato del Señor, no es un mandato mío, ¿verdad? No es algo que a mí se me antoja, es un mandato del Señor, y aquí estamos. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en San Mateo capítulo 7. Un amén o un like cuando lo tengan ahí, hermano Esteban, hermana Eva. San Mateo capítulo 7, verso 21. Vamos a tratar de ser breves porque ya vamos a ir esperando también, ¿verdad? Estamos a una hora para nosotros los que servimos. Gloria a Dios que el Señor nos ha llamado. Tenemos que estar una hora antes preparados para estar conectados. Amén. Y servirle a nuestro Dios. San Mateo capítulo 7, verso 21, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. De mí, dice el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a leer el verso 23 nuevamente, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Es una palabra muy confrontativa, es una palabra bastante fuerte, ¿verdad? Que de repente a las personas hoy en día no nos gustan. Andamos bastante sensibles, las personas andamos bastante sensibles más en estos tiempos, en estos tiempos de angustia. Lo que necesitamos es una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza en este tiempo de angustia. Lo que necesitamos es que alguien nos traiga una palabra que nos aliente, una palabra que nos dé vida. Y mire, déjele digo, y este momento es el momento que el Señor nos trae una palabra de vida. Dice, no, sí, pero no queremos exhortación. ¿Y por qué no? Si dice la palabra de Dios que el Señor a sus hijos, el Padre castiga si realmente ama a sus hijos, ¿verdad? Y el Señor no nos está castigando. El Señor nos trae una palabra de amor, una palabra de misericordia, una palabra donde nosotros de repente como hermanos, como hermanas, como creación de Él, andamos en un camino que no es correcto, un camino que de repente no es aparentemente bueno, pero no es bueno, es lo que quiere enderezarnos. Y mira, mi hijo, tú eres mi hijo y yo necesito que andes por aquí, amén. Pero estamos compartiendo para los que se están conectando. Beatriz Duarte, bienvenida, hermana. San Mateo capítulo 7, versículo del 21 hasta el 23 estamos compartiendo. San Mateo 7, 21 al 23. Fíjense que les quiero compartir esto brevemente. Todos buscamos un propósito. Todos buscamos un propósito. Los niños, porque son niños, ellos buscan su propósito. El propósito de ellos jugar y divertirse 100%. A ensuciarse, a hacer travesura. Y ese es el propósito de los niños. Los adolescentes buscan un propósito. El propósito de ellos verse bonitos, verse limpios, verse bien peinados. Y de repente andar ya ahí de malicioso con las niñas, ¿verdad? Y de repente tienen sus 12 años, ellos ya quieren tener 15. Y tienen 15, ya quieren tener 20, quieren ser adultos. Ese es el propósito de ellos. Y son invencibles y para ellos todo es posible. Para los jovencitos todo es posible. Y esa es la misión de ellos, ese es el propósito de ellos. ¿Verdad? El tema de hoy día, el propósito de Dios es que le conozcas o que le conozcamos, es el propósito de Dios. Y está el propósito de los adultos, ¿verdad? No, pues ya van haciendo propósito cuando de repente es adulto, ya va haciendo su propósito, es tener su familia, tener sus hijos, tener su hogar, tener su casa y tener muchos compromisos. Ese es el propósito de los adultos, ¿verdad? Ya llega el propósito con sus hijos, los adultos, llega el propósito y viene el propósito ahora con sus hijos. Les voy a dar estudio, les voy a dar universidad y luego se terminó todo el estudio. Fue el propósito. Luego sus hijos se van. ¿Cuál es el propósito de ellos? No, pues voy a envejecer y voy a ver la manera de ahorrar para vivir tranquilamente en mi vejez.
Ese es todo el propósito. Y de luego voy a, de repente, para tener mi ahorrito, para poder tener mi terrenito, para poder tener mi caja y que me entierran y que todo esté. Ese es el propósito del ser humano. Pero el propósito de Dios es que cada uno de nosotros le conozcamos. Amén. Ese es el propósito de Dios, que cada uno de nosotros le conozcamos. Hermano Melvin, Dios le bendiga. Bienvenido. Estamos meditando en San Mateo capítulo 7, 21 al 23. San Mateo capítulo 7, 21 al 23. Estamos meditando San Mateo 27, San Mateo 7, 21 al 23. Fíjense, les quiero compartir esto rápidamente. El Señor Jesús comenzó su ministerio después de los 40 días y 40 noches. Comenzó su ministerio en Capernaum, en la tierra de Zabulón y de Neftalí. Comenzó su ministerio el Señor Jesús. Y saben una de las palabras con que comenzó Jesús: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesús. Similar, semejante a como lo comenzó Juan el Bautista. Nada más que en las palabras de Juan el Bautista dice: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué nuestro Señor Jesús no comenzó el ministerio de esta forma? Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos, porque Juan predicaba de esta forma, porque por medio del arrepentimiento y el bautismo en agua ellos alcanzaban la salvación, alcanzaban el reino de Dios, una tierra prometida, una tierra nueva, no una tierra renovada, una tierra totalmente nueva. No sé si usted se alegra, usted limpia sus zapatitos, usted limpia su ropita, hasta la manda al dry cleaner, la manda a la mejor persona que limpia, a la mejor persona que plancha, y le queda como nueva, pero no es nueva, es algo renovado, algo limpio, algo digamos así, lavado, algo bien planchado. Pero una tierra nueva como la que el Señor nos promete es una tierra totalmente nueva. Entonces ese es el reino que el Señor nos promete. Hermano Jorge, bienvenido. Estamos meditando en San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. San Mateo 7, 21 al 23. El tema de hoy día es: el propósito de Dios es que le conozcamos. Ese es el propósito de Dios. Y estamos diciendo que el Señor Jesús comenzó su ministerio así: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Juan no lo comenzó así? El Señor Jesús lo comenzó de esta forma porque la manera de alcanzar el arrepentimiento y la manera de alcanzar justificación y la manera de alcanzar salvación era por medio de nuestro Señor Jesucristo. No fue el caso de Juan. El caso de Juan fue que él era nada más por el arrepentimiento de pecados y el bautismo en agua. Entonces podían entrar al reino de los cielos, pero no así el caso de nuestro Señor Jesucristo. Y él les compartía que él comenzó su ministerio en Capernaum, en la tierra de Zabulón y de Neftalí, y comenzó con estas palabras: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y de qué nos vamos a arrepentir? Dijera usted, ¿verdad? Los que conocen del Señor, gloria a Dios. Ya sabemos que nos vamos a arrepentir de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, de todas nuestras mentiras. De eso nos vamos a arrepentir. Exactamente. Entonces quiero que se guarde esta palabra en su corazón. Es un poco larga. Si usted la quiere escribir, escríbala. La voluntad de Dios es que en algún momento en el futuro, o en este momento, en estos minutos, en estos segundos, o tal vez muy pronto, estemos todos junto a Él. Estemos todos juntos, juntamente con Él, valga la redundancia. Es la voluntad de nuestro Dios que en algún momento determinado en nuestra vida, del tiempo de Él, porque no es suyo, es tiempo del Señor, estemos juntamente con Él, todos juntos. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de nuestro Señor. Amén. Ese es el propósito de nuestro Señor, que en un momento determinado, esa es toda la voluntad de nuestro Dios, que en un momento determinado nosotros, hermanos, amigos, estemos en la presencia del Señor. Ese es el plan perfecto de nuestro Dios, redimirnos con su sangre preciosa. Amén. Esto lo podemos encontrar en Efesios 1, 9 y 10.
No se lo voy a leer porque es un poco largo, por ahí lo puede meditar. Efesios 1, 9, 10. Ese es el propósito del Señor, que nosotros seamos redimidos y que en un momento determinado, cuando Él así lo decida, venga y estemos en su presencia con Él, en su reino, ¿verdad? Pero para esto, como comenzó nuestro Señor Jesucristo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y de qué nos vamos a arrepentir? Vamos a ir al capítulo 7 de San Mateo, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted me dirá cuál es la voluntad de mi Padre. Hay muchos versículos en la Biblia que vamos a encontrar, muchos versos bíblicos que vamos a encontrar. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Ante la necesidad, hermanos míos, amigos míos, que el mundo estaba perdido, nuestro Señor y Dios Todopoderoso decidió en su corazón, le decimos así, ¿verdad? Dispuso en su corazón salvar al mundo. Salvar al mundo. Ese fue el propósito y el plan perfecto de Dios al darse cuenta que todos estaban perdidos. Para esto hizo un plan perfecto. Hizo un plan perfecto, ¿verdad? Y mandar a un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Que es nuestro Señor Jesucristo, para poder alcanzar perdón de pecados y poder alcanzar salvación y poder alcanzar el reino de los cielos, estar en la presencia de nuestro Señor. Pero dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos usted conoce que dicen, yo creo en Jesús, yo creo en el Señor, yo creo en Dios, yo creo en yo creo en Buda, yo creo en el elefante, yo creo en la vaca, yo creo en todo? Creen, hermanos, amigos, en todo creen. En todo creen, pero los que creen en la vaca, ¿acaso hacen la voluntad de que la voluntad que la vaca quiere que ellos hagan? Amén. ¿Acaso los que creen en Buda hacen la voluntad que Buda les pide? ¿Acaso los que creen en aquellas imágenes? No voy a decir los nombres, ¿verdad? De estas personas. ¿Acaso estos que creen en estas imágenes les dicen a ellos, haz la voluntad que mi Padre te ha pedido, o haz la voluntad que yo te he pedido? Déjeme le digo y no se asuste. Mire, Satanás es tan astuto, y que el Señor lo reprenda, que este Satanás hace que hablen estas imágenes. Este Satanás hable que estas imágenes lloren. Este Satanás hace que la gente idolatre estas imágenes, estos palos, estas vacas y todos sus dioses, para que Él los adore. Él lo adoran. Justamente para eso lo hace, para que lo adoren. Pero nuestro Dios celestial, hermanos, Él es un Dios vivo, es un Dios santo, es un Dios que no se deleita en las mentiras, hermanos. Es un Dios santo. Y Él sí nos manda en su palabra, en la Biblia, y dice, mire lo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y quién era el Padre? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Y Él dijo, yo vengo a hacer lo que mi Padre ha mandado a hacer. Yo he venido a hacer lo que mi Padre me ha mandado a hacer. Mire qué hermoso. Mire qué bonito. Que nuestro Señor nos ha mandado a hacer, que el Señor Jesús vino a hacer lo que su Padre le mandó a que hiciera. Entonces, ¿cuál es la voluntad de nuestro Señor que nosotros hagamos? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso les compartí en la introducción que todos buscamos un propósito. Todos buscamos un propósito, pero si todos nos inclinaríamos a buscar el reino de los cielos, todos hiciéramos la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y cuál es esa la voluntad que Jesús está hablando de su Padre? Que nosotros imitemos a nuestro Señor Jesucristo, porque nadie, antes de Jesús, nadie hacía la voluntad de Dios, nadie. Entonces lo que hizo nuestro Señor Dios Todopoderoso es mandar a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros lo imitáramos a Él. Para que nosotros dijéramos malas palabras, para que nosotros ofendiéramos a nuestro prójimo, para que nosotros maldijéramos a nuestro prójimo, maldijéramos la tierra, maldijéramos los animales, maldijéramos el tiempo, está muy caliente, está muy fresco, está muy terrible trabajar, para eso nos mandó, para criticar a nuestro prójimo, para envidiar a nuestro prójimo, para maldecir a nuestro prójimo que está buscando los caminos del Señor, para ofender y para humillar, para esclavizar, para matar, para mentir y para robar, para destruir, para fornicar, para adulterar, para robar. ¿Cuántos pecados? Esa fue la voluntad realmente de nuestro Dios
todopoderoso? ¿Que nuestro Señor Jesucristo viniera en la tierra? No, fue todo lo contrario, para hacer todo lo contrario. Para el que miente, que no mienta más. Para el que roba, que no roba más. Para que el que adultere, no adultere más. Para que el fornicario no fornique más. Exactamente, entonces nosotros vamos a heredar el reino de los cielos. Entonces nosotros vamos a heredar ese reino prometido. Miren lo que dice San Juan capítulo 7, 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, ¿a quién nosotros tenemos que imitar? ¿Tenemos que imitar al hombre? Tenemos que imitar a aquel santo, aquel hombre que, wow, que bonito predica, aquel que anda bien vestido, aquel que anda con su sotana larga y esas vestiduras que alumbran. ¿A ese hombre tenemos que imitar? No, nosotros tenemos que imitar, dice San Juan capítulo 7, 16, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿A quién nosotros tenemos que imitar? ¿A quién nosotros tenemos que imitar? A los que se están conectando. Estamos meditando San Mateo capítulo 7, 21 al 23. Y dice el primer punto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿a cuál reino usted quiere entrar? No estoy enojado, estoy feliz, estoy contento, porque el Señor nos ha puesto a compartir esta palabra. ¿A cuál reino nosotros queremos entrar? Hay dos reinos. El reino con nuestro Señor y el reino sin nuestro Señor. Y usted sabe cuál es el otro reino. Y se lo voy a compartir: es el reino de Satanás, todos sus ángeles y todos sus seguidores. Aleluya. Ese es el otro reino. Pero el reino de mi Padre Celestial, que todo y cada uno de nosotros debemos servir, a seguir y anhelar. Y cada día, anhelar y seguir ese sueño, ese anhelo, ese deseo de vivir. Es el propósito de nuestro Dios. Es el reino de nuestro Padre Celestial. Ese es el reino que nosotros debemos desear y seguir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que por eso mandó nuestro Dios a que siguiésemos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que siguiésemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que hace la voluntad del hombre, ese está perdido, déjenme le digo, pero el que seguimos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, aunque nos cueste, nosotros estamos buscando y siguiendo y estamos en el camino correcto, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Lucas capítulo 11, 28 y dice, y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la aguardan. Y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la aguardan. Para oír la palabra de Dios, primeramente tenemos que tomar el tiempo nosotros de escuchar. Mientras nosotros no tomemos el tiempo de escuchar, no vamos a escuchar la palabra de Dios. Y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la aguardan. Y si usted aguarda, escucha la palabra de Dios, si usted la guarda en su corazón, automáticamente va a dar frutos. Tarde o temprano va a dar frutos. Solo escuche la palabra de Dios, aguárdela, atesórela, y en un momento determinado va a dar frutos. Pero la doctrina que nosotros tenemos que seguir es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para poder entrar al reino de los cielos, decirle: Señor, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. De lo contrario, todos dicen: Señor, yo conozco sí, Señor, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo sí, pero no hacen la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted realmente cree en Jesús, cree en Dios, esta palabra es para cada uno de nosotros. Amén. Que hagamos la voluntad de nuestro Señor. Muchos me llaman, vamos a ir al verso 22. Estamos meditando en San Mateo 7, 21 al 23. El 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Imagínese usted. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Acaso dice, pero no en ningún momento dice: Señor, Señor, yo hice tu voluntad? Señor, Señor, yo hice la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor Jesús, yo hice la voluntad que tú hiciste. Yo hice exactamente lo que tú hiciste. Entonces yo tengo el derecho de llamarte Señor. Muchos me llamarán Señor.
No todos, no todos los que me dicen Señor, Señor van a entrar al reino de los cielos. No todos, solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. En eso tenemos que meditar nosotros. Y usted se frustra, usted habla, o los que creen, nosotros hablamos de nuestros hermanos. Digo hablamos porque me incluyo yo aquí estoy también. Muchos hablan de los creyentes, muchos hablan de los que siguen a Jesús, muchos hablan de los que no siguen a Jesús y dicen creer en Dios. Y dicen creer en Dios. Imagínese usted. Es esa la voluntad de Dios. Muchos critican a los pastores, muchos critican a los católicos, muchos critican o criticamos a otros. ¿Usted sabe en su corazón, o acaso yo sé en mi corazón, que estas personas andan haciendo la voluntad de Dios? Amén. Nosotros sabemos que estos andan haciendo o están tratando la manera de hacer la voluntad de Dios. Justamente eso, déjeme le comparto. Fíjese que los hijos de Dios y las hijas de Dios, los nacidos de nuevo, no todo el que me dice Señor, Señor, no, los nacidos de nuevo, los que realmente se arrepintieron de corazón y reconocieron a Jesús, que es el único dador de la vida, el único que nos puede perdonar los pecados. Los que reconocieron realmente que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que fuera de Él nada podemos hacer, y que con nuestras fuerzas no podemos entrar al reino de los cielos, ni porque usted crea que dona tanto dinero, ni porque usted cree que ayuda al prójimo, porque usted hace esto y hace lo otro, usted va a entrar al reino de los cielos. Es mentira. No deje que Satanás le mienta, no deje que Satanás lo engañe. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese realmente va a entrar al reino de los cielos. Ese va a entrar al reino de los cielos. Sí, dice, pero aquí no hay ningún santo. Sí, pero nosotros tenemos un abogado, dice la palabra de Dios, que abogado tenemos para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si usted mintió 10 veces siendo cristiano, ya no mienta más, mienta una o dos veces. Y mañana siendo cristiano, y de acuerdo a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, le volvió a dar vida, ya no mienta esas 2 veces, mienta cero, ya no mienta. Ya no robemos, ya no idolatremos, ya no critiquemos, ya no adulteremos, ya no forniquemos, porque entonces nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. De lo contrario, solo Señor, 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 Señor. Sí, cualquiera le dice Señor, cualquiera le dice Dios, cualquiera le dice Jesucito, cualquiera le dice Chusito, pero no todos hacen la voluntad de nuestro Señor Jesús. No todos hacemos o seguimos el consejo de nuestro Señor Jesucristo. No por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. No porque usted se crea que es bueno y ayuda y nada ofende. No, necesitamos primeramente reconocer a nuestro Señor Jesucristo para entrar al reino de los cielos. Entonces nosotros le vamos a poder decir Señor, Señor, ¿verdad? Porque en sí usted conoce la palabra de Dios. Si usted no la conoce, San Juan 3:16, ese fue todo el plan perfecto de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que lo sigamos, para que sigamos su consejo, para que sigamos su guianza, para que veamos cómo Él vivió su vida aquí en la tierra, y para que así también cada uno de nosotros la vivamos. Para que todo aquel que en Él crea, usted tiene que creer y también hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, lo que su papá le mandó a hacer a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. No se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que el Señor, el propósito del Señor es que cada uno de nosotros no nos perdamos, aunque hay muchos, y déjeme le digo, en la iglesia hay cizaña y hay trigo, y hay muchos dicen, ay, es que en la iglesia ahí es un gran hospital, como usted no tiene idea, y hay enfermos, hay cojos, hay ciegos, y hay de todo. Hay de todo. Pero el propósito y el plan de Dios es que nosotros escuchemos la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, un día el Señor, en su amor precioso, le va a alumbrar su pensamiento, le va a alumbrar su corazón, y lo va a salvar, y lo va a transformar, y lo va a cambiar, como un día hizo con cada uno de nosotros. Amén. Que día a día tratamos la manera de santificarnos y guardarnos para el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro propósito final, como nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado, es alcanzar el reino de los cielos, el que nos ha prometido. Amén. Eso es todo. Eso es todo. Dice el verso 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Voy terminando, el tiempo se nos acaba. Entonces yo os diré:
Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Yo le voy a hacer esta pregunta a usted. Dios primero usted escuche y vea esta transmisión. Los que somos creyentes, gloria a Dios, pero el Señor siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Y dice la palabra, si tú crees que eres santo, santifícate más. Si tú crees que ya realmente encontraste el reino de los cielos, pues búscalo más, ¿verdad? Busca lo demás, porque dice la palabra de Dios, dice Jesús, fuera de mí nada podéis hacer. Fuera de mí nada podéis hacer. Santifiquémonos más. Santifiquémonos más para que aquel día no venga el Señor y nos deje en vergüenza. Aleluya. Para que ese día el Señor no venga y nos deje en vergüenza y diga, entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Quiere que tu padre te perdone, quieres que tu padre te reciba, quieres que tu padre se alegre el corazón de él, quieres que tu padre sus entrañas se alegren, contentarlas, quieres que nuestro Padre Celestial realmente esté contento con la voluntad de él, con lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Sigamos el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos los evangelios, San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan. Sigamos los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted va a decir, aquí en la tierra, yo, Señor, estoy haciendo la voluntad que tú mandaste hacer a tu Hijo amado. Yo, Señor, estoy haciendo la voluntad de tu Hijo amado. Señor, hoy me equivoqué, pero ayúdame a no equivocarme más. Y como dice la palabra, si usted se cree santo, santifíquese más. Amén. Ese es todo el propósito. Y el propósito del Señor, el plan perfecto del Señor, que nosotros entremos a su reino, que le conozcamos y que realmente sepamos la importancia o el significado de qué significa Señor, qué significa reino, qué significa rey. Reino sabemos que es un lugar donde hay una persona donde lo reina prácticamente, tiene, digamos así, el control de esta nación, de este país, tiene total control. Pero nosotros estamos hablando de un reino celestial, estamos hablando de un rey no humano, estamos hablando de un rey no hombre, no mujer, estamos hablando de un rey santo. Un rey santo, donde dice que en el cielo le cantan los querubines, los serafines y los ángeles, y quienes estén allá, dice que le cantan, y santo, santo, santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Imagínese usted, es ese reino el que el Señor nos ha prometido a cada uno, y es ese Señor al que usted le llama Señor, 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 es ese que tú quieres que le conozcas. Es ese, pero para eso nosotros primeramente tenemos que reconocer que Jesús es nuestro Señor, que Jesús murió en la cruz del Calvario, y que nosotros, como llamándole Señor, nosotros vamos a seguir sus consejos. Entonces el Señor nos ha prometido ese reino. Es un reino celestial, un reino santo, donde ningún adúltero, ningún borracho, ningún fornicario, ninguna prostituta, ningún afeminado, y ni nadie de eso va a poder entrar. Solamente el que reconozca a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y qué dice? Y haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Él va a poder entrar al reino de los cielos. O sea que usted está diciendo, ay, mire, no hay esperanza. Claro que sí hay esperanza. En nuestro Señor Jesucristo hay esperanza. Él nos puede salvar, Él nos puede perdonar, Él nos puede llevar a esa vida eterna. Él es el intermediario, dice la palabra de Dios, entre Dios y el hombre, es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros necesitamos hacer, decirle, Señor Jesús, yo reconozco que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. He pecado, he fallado y no he andado en tu voluntad. Los niños, cuando ya son de 12 años en adelante, que ya son conscientes, ellos necesitan reconocer a Jesús y aceptarlo en su corazón para que el Espíritu Santo de Dios venga y les ayude a reconocer y a caminar en los caminos de Dios. Así también los adolescentes, así también los adultos, así también los guapos, así también las guapas, así también los millonarios, así también el fornicario, así también cada uno de aquellos que no ha reconocido.
necesitan conocer a nuestro Señor Jesucristo, necesitan creerlo de todo corazón en su corazón y necesitan confesarlo con sus labios. Entonces usted va a heredar, mire, ese reino precioso, ese reino hermoso que nos declara su palabra en San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, dice, en el reino de los cielos. Es el plan perfecto que el Señor quiere que cada uno de nosotros entremos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos listos? ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle Señor, Señor, pero Señor, Señor, amén? Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y créame que le digo, la palabra de Dios es limpia, es pura, es santa. Necesitamos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como Salvador. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad y día a día pedirle al Señor, día a día pedirle guianza. Señor, santifícame, santifícame. Quiero santificarme para ti, quiero guardarme para ti, quiero guardarme. Pero no es solamente creer, déjeme le digo, es actuar, es caminar, es vivir, es dormir, es respirar, es hablar, es exaltar a nuestro Señor Jesucristo en fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hubo un hombre en la Biblia, Simón, si no, se me fue el nombre, discúlpenme. Si usted se recuerda ahí, recuérdemelo. Ahorita me voy a recordar. Había resucitado Jesús y ya María y estaban con todos los discípulos diciendo, no, el maestro resucitó, y le dijo este discípulo, le dijo, no, es que mientras yo no vea, yo no voy a creer. ¿Y cómo así? Yo no creo que haya resucitado. Cuando se dio la vuelta estaba Jesús enfrente de él, hermanos. Estaba enfrente de él. Y casi se me viene el nombre aquí, hermano. Ahorita me lo va a recordar el Señor, amén. Y le dijo, perdón, y le dijo, si es cierto, si no me ves, realmente no crees, le dijo. Y le extendió la mano al Señor. Tomás, gloria a Dios, gracias hermano Edgar, gracias. Tomás le dijo, necesitas ver para creer, prácticamente le dijo. Necesitas ver para creer. No que me dices Señor, Señor, no que dices que crees en mí, no que dices que crees en Dios, no que dices que crees en Jesús y no haces la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no estás creyendo, no estás haciendo la voluntad. Tenés que tocarme. Le extendió su mano y hasta que tocó, hermanos, amigos, hasta que tocó los orificios de los clavos, entonces dijo, entonces sí tú eres. Pero bendito aquel, dice la palabra de Dios, bendito aquel que sin haber visto y ha creído. Bendito sea el que sin haber visto ha creído. Bendito sea. Yo no sé si usted se alegra, pero nosotros nos alegramos en Cristo Jesús, que nosotros no lo hemos visto, pero lo podemos sentir y tenemos la certeza que vivimos en la fe de nuestro Señor Jesucristo y tenemos la certeza que vamos a entrar a su reino celestial. Pero necesitamos poner en práctica y activar esa palabra: Señor, Señor, yo creo. Señor, Señor, yo quiero vivir en tu voluntad. Señor, Señor, yo quiero caminar conforme tú me mandas en tu palabra. Ser santo porque tú eres santo, ya no pecar más porque tú no te agradas con el pecado, tú no te agradas con la mentira, tú no te agradas con la fornicación. Ayúdame, oh Señor, ayuda a mis hermanos, ayúdanos a cada uno de nosotros. Usted le puede decir en esta noche y aceptar y reconciliarse con nuestro Señor. Vamos a orar y decirle: Señor Jesús, gracias por tu bendita palabra. Sabemos, Señor, que no todo el que te dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ayúdanos, oh Rey Todopoderoso. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, Señor. Y seas tú teniendo misericordia, salvando y restaurando al caído, salvando y restaurando, Señor, al que te ha fallado, porque solamente tú lo puedes hacer, solamente tú lo puedes salvar, oh Señor Jesús. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tus hijitos, ayuda a tus hijitas, aquellas, Señor, que sienten que no tienen esperanza en este tiempo de pandemia, y que no tienen esperanza, que sienten que toda esperanza se les ha perdido. Señor, pero ayúdales a encontrar tu verdad, ayúdales por medio de tu Espíritu Santo a ser renovados, a ser perdonados. Levántalos con tu diestra, levántalos con tu poder, Señor.
Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Yo no sé si usted quiere aceptar o reconciliar a Jesús, reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo. Si no ha aceptado a Jesús, dígale: Señor Jesús, te doy las gracias por este momento, gracias por tu bendita palabra. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora, y te reconozco como mi Señor y como Salvador. Ven a vivir dentro de mí. Perdona todas mis iniquidades, perdona todos mis pecados, perdona toda mi maldad, y te acepto como mi Señor y como tu Salvador, para poder disfrutar de ese reino que nos has prometido. Dígale al Señor. Y si se ha alejado, dígale: Señor Jesús, perdóname, me he alejado de ti. Perdóname y recíbeme, Señor. Perdona todos mis pecados. Levántame, levántame para tu reino y ayúdame a caminar en justicia y en verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, por este momento. Ayuda a mis hermanos y ayúdanos a caminar, Señor, conforme tu voluntad, y decirte: Señor, Señor, de todo corazón, y andar, Señor, caminando conforme a tu palabra, conforme a la Biblia, y ayudar a buscar tus verdades en la Biblia, y allí te vamos a encontrar, Señor. Tenemos esa certeza. Bendice a mis hermanos, cada uno que están conectados. Hay 5 conectados. Bendícelos, cámbialos, transfórmales, dale más de tu crecimiento, dale más de tu poder, dale más de tu gracia. Que en la tribulación ellos se gocen, que en la angustia, Señor, ellos tengan esperanza en ti, oh Rey. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice sus familias, bendice cada uno de sus hijos, bendice su vida, Señor, y seas tú, Señor amado mío, bendiciéndolos de una forma poderosa, derramando de tu paz sobre ellos, derramando de tu tranquilidad, Señor, derramando, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, derramando de tu salvación, derramando de tu sanidad, derramando, Padre, fortaleza, y seas tú contentándolos y dándoles alegría y gozo en estos momentos de angustias. En el nombre de Jesús te lo pido, te damos las gracias, Señor. Dios me los bendiga. Carlos Torres, ahí donde está, Dios te bendiga. Saludos desde aquí hasta allá, hasta Carson, California. Hermano Jorge, Dios le bendiga. Sí, así es, hermano Jorge, son las aventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema muy hermoso, es unas enseñanzas muy bonitas, ¿verdad? Es el sermón del monte y las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Son de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo empezó a dar, hermanos, después comenzó su ministerio. Fue una de las primeras enseñanzas, fue una de las primeras buenas noticias que el Señor llegó, ¿verdad? Y sabiendo, como dije al principio, que una de las palabras que con el Señor Jesucristo comenzó su ministerio fue con esas, parecidas a las del apóstol, a las de Juan el Bautista, pero no igual, si usted nota, porque Juan el Bautista comenzó arrepentidos y convertidos, sabiendo que se tenían que convertir por medio del arrepentimiento y por medio del bautismo en agua. Pero el Señor Jesucristo, ¿cómo comenzó, ¿verdad?